Bueno, ahora sí, bueno, bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico de evaluación mediadas por TIC, bueno, que es un encuentro sincrónico obligatorio para quienes están haciendo el curso de herramientas para la creación y la gestión de aulas virtuales. Y bueno, y es una invitación también un aula abierta para los docentes de la Facultad de Derecho. Así que bueno, sean bienvenidos y bienvenidas y espero que puedan aprovechar esta herramienta que se usa un montón, en especial para la evaluación. Fer. Bueno, bienvenidos, gracias por sumarse a esta capacitación. Como bien decía Larisa, se enmarca dentro del programa de capacitación sobre plataforma Moodle y herramientas digitales para la enseñanza. Creo que es la tercera edición, es la tercera edición, Larisa, ¿verdad? La tercera edición, sí. Y bueno, aprovechamos la oportunidad para que sea una invitación abierta y para que otros docentes que no estén participando en el curso puedan tomar este taller. Bueno, comentarles que este encuentro de hoy va a estar a cargo de la ingeniera Marisol Dip, que es quien nos viene acompañando y asesorando, dada su especificidad técnica en lo que tiene que ver con la plataforma Moodle y sobre todo con exámenes virtuales, que es un gran tema que nos atañe a todos y por ahí estamos aprendiendo cómo poder implementar este tipo de evaluaciones. Y la idea es que, además, aprovecho para contarles que ella está integrando dentro de lo que es el programa de virtualización que tiene la Facultad de Derecho, está acompañando a muchos docentes mediante como una consultoría técnica para revisar sus cargas de exámenes virtuales o para acompañarlos en la implementación de cómo cargar los bancos de preguntas. Así que bueno, al finalizar la charla, cualquier cosa podemos dejar el correo para que en caso de que alguno lo requiera y tenga un examen pueda acudir. No, pero también a mí me han regalado cosas también. Creo que hay un micrófono abierto. Un reloj, cuando he hecho la comunión. Con respecto a cómo... Sí, creo que... Lari, ¿vos puedes fijarte quién tiene el micrófono abierto? Dale, ahora me fijo, sí, disculpen si silencio, pero para que no haya interferencias. Y bueno, Marisol nos había planteado que a medida que ella van a ser 4 temas los que va a dar hoy, que tienen que ver con el banco de preguntas, cómo crear cuestionarios, cómo agregar preguntas y cómo hacer revisión de exámenes. En la medida que ella vaya desarrollando los temas, si ustedes tienen algún tipo de duda, la pueden poner por el chat y nosotros se la vamos comunicando con Larisa, y si no también cuando termine de explicar un tema, si requiere profundizarse sobre alguna cuestión puntual, que pueden habilitar los micrófonos o escribirlo por el chat y se las vamos pasando a las consultas a Marisol. Así que bueno, los dejo ahora con Marisol Dip, que es quien tiene a cargo el encuentro del día de hoy. Muchas gracias a las dos, bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Me sumo al saludo. Feliz día a todos los profesores que están presentes, gracias por participar y por hacer honor a este día. Como decía Fer, estoy ahora formando parte del equipo de virtualización y muchos de ustedes ya tuvimos algunos encuentros, ya tuvimos algunos encuentros virtuales en donde estuvimos asesorándolos en lo que es justamente la carga y configuración de los exámenes. Lo que vamos a ver hoy es y exclusivamente lo que tenemos como herramienta en nuestros campus virtuales, ¿sí? Todos tenemos nuestras aulas virtuales. La herramienta para creación de exámenes sería cuestionarios de Moodle. Para poder crear y configurar estos cuestionarios, tenemos que seguir una serie de pasos que lo vamos a ver en forma generalizada, pero completa el día de hoy. La capacitación de hoy, a ver, voy a cerrar un poquito las ventanas. Como les decía, va a estar conformada por 4 partes la capacitación de hoy. Hoy voy a comenzar explicando lo que sería, en la primera parte, el banco de preguntas. ¿Qué es el banco de preguntas? Todas las aulas tienen un espacio destinado para la carga de las preguntas de los exámenes, ¿sí? De los cuestionarios que los podemos usar para exámenes, o puede ser para una defensa de un trabajo práctico, o a modo de autoevaluación para los estudiantes. Luego voy a explicar cómo crear y configurar, ¿sí? Los cuestionarios. Los cuestionarios son
objetos, son actividades del aula que podemos agregar y configurar, ¿sí?, lo que sería la temporalización y un montón de otras cuestiones que ya lo vamos a ver. Luego vamos a seguir con la tercera parte, que sería las preguntas que nosotros configuramos en el banco de preguntas vinculadas al cuestionario. Es decir, que ya una vez creadas las preguntas, creado el cuestionario, ¿cómo agregamos estas preguntas al cuestionario? Eso vemos en la tercera parte de la capacitación de hoy. Y por último, vamos a terminar con la revisión de los exámenes. Es decir, vamos a hacer una pruebita, van a desarrollar el examen que configuremos hoy, y les quiero enseñar cómo van a hacer la revisión y cómo van a hacer la descarga de las notas, las planillas de los estudiantes que rindieron. Vamos a comenzar con la primera parte que les decía, el banco de preguntas. ¿En qué consiste la explicación que les voy a dar del banco de preguntas? Sería la creación de categorías y configurar un tipo de pregunta, voy a explicar hoy, que sería la de múltiple choice. En el aula le llaman opción múltiple. Ahora voy a dejar de compartir esta presentación para pasarles a explicar lo que les estoy diciendo. Todas las aulas tienen un banco de preguntas, un espacio de banco de preguntas asociados para la creación de preguntas, ¿sí?, que ustedes la van a utilizar, como les decía, para exámenes, para defensa de trabajo práctico, para evaluar cualquier tipo de tema que ustedes hayan dado en sus materias. Entonces, el banco de preguntas, ¿dónde lo encontramos en el aula virtual? Como les decía, no es una actividad ni un recurso más, es un espacio que tienen todas las aulas de forma individual. Es decir, que un aula no puede ver las preguntas que tiene configurada otra aula, ¿sí? Es un espacio personalizado. Entonces, para encontrar el banco de preguntas, tenemos que hacer clic en el menú de acciones, que es esta ruedita que encontramos en el margen superior derecho. Cuando hacemos clic, tenemos que hacer clic en la opción más, y se desplega esta ventana donde vemos administración del curso. Bajamos y tenemos la opción banco de preguntas. La opción banco de preguntas, nosotros vamos a ver, como ya les había mencionado, estas dos opciones, lo que sería categorías y preguntas. ¿Qué son las categorías? Las categorías son como las carpetas que nosotros tenemos en el explorador de Windows. Son contenedoras de las preguntas, nos sirven para organizar las preguntas. Por ejemplo, nosotros podemos tener una categoría que se llame parcial, primer parcial, otra categoría que se llame segundo parcial, recuperación de primer parcial, y como les decía, dentro de esas categorías van a ir las preguntas, ¿sí? Entonces son las contenedoras de las preguntas en las que nos permite a nosotros tener de forma ordenada el banco de preguntas. Voy a volver atrás para que ustedes vean. Entonces, haciendo clic en el margen superior derecho del aula, vamos al banco de preguntas, luego hice clic en categorías para que no se pierdan, y ahí nos lleva a esta ventana donde tenemos las 4 pestañas que ahí veíamos en el listado. Categorías, si bajamos, nosotros tenemos la opción de crear nuevas categorías, tantas categorías como nosotros quieramos configurar. En este caso voy a crear una categoría que se llame primer parcial 2021. Y ustedes pueden escribir acá una descripción, como sabemos de que, el aula es manejada por muchos docentes, ahí la descripción les sirve para entre docentes. No es un campo obligatorio, simplemente dándole un nombre a la categoría y haciendo clic en añadir categoría, podemos ver la categoría que acabo de crear, ¿sí? Que se crea.
Como vemos en este caso, vemos que acá ya hay una categoría que se llama primer parcial, y este paréntesis 1 significa que tiene una pregunta cargada. Luego vemos la categoría que acabo de crear, que se llama primer parcial 2021, y tiene entre paréntesis 0. Este 0 significa que no tiene ninguna pregunta configurada hasta el momento. Luego tenemos estos los iconos que son puros y exclusivos de la categoría, para borrar, editar la categoría en el caso de que me haya confundido en el nombre. Esto es para mover una categoría a otra, para reordenarla. ¿Sí? Bueno, esta es la manera de crear categoría. ¿Se entendió hasta el momento? Porque voy a pasar a explicar cómo crear una pregunta que es de tipo opción múltiple. Marisol, se escucha un poco entrecortado, no sé si tenés bien la conexión o si te Me parece bien dice la a mí conexión. que tengo mala conexión, no me sale ningún cartel y estoy bien. Bueno, Sí, bien. claro que... Voy a continuar y si hay algo que no se entienda, lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Me avisan y lo vuelvo a repetir si es que no se escucha o no llegan a entenderme. Entonces, la creación de categoría ya está. Luego en esta pestaña, preguntas, es en donde podemos empezar a crear las preguntas para el examen de la categoría que acabo de configurar, que se llama Primer Parcial 2021. La pestaña Preguntas tenemos seleccionar la categoría en la que vamos a guardar la pregunta que vamos a crear. Entonces, por defecto, está el nombre del aula. Nosotros vamos a elegir la categoría que creé para este ejemplo, que es Primer Parcial 2021. Como vemos, se filtra todas las preguntas que tendría esta categoría. En este caso no hay ninguna pregunta, entonces no podemos visualizar ninguna pregunta. Luego tenemos el botón crear nueva pregunta, crear una nueva pregunta. Cuando hacemos clic allí, se nos abre esta ventana y estos son todos los tipos de preguntas que se pueden crear para un examen. La que voy a explicar hoy va a ser esta, que es opción múltiple, y cómo es la configuración para crear esta pregunta. Hago clic para seleccionar que es opción múltiple. Ustedes cuando hacen clic, por general acá se despliega una breve descripción de la opción que ustedes elijan. Ustedes eligen opción múltiple, acá les dice, permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida. Hacemos clic en agregar, y nos abre esta ventana, en donde vemos que está la categoría, en donde se va a guardar esa pregunta. Luego tenemos que escribir nosotros un campo obligatorio, escribir el nombre de la pregunta. Aquí podemos escribir, por ejemplo, darle un nombre numérico, o puede ser que nosotros para identificar la pregunta, digamos que es, por ejemplo, unidad 1, ¿sí? y el tema de la unidad, simplemente número 1, pregunta número 1. Aquí iría el enunciado de la pregunta. En este caso, yo preparé, ¿están viendo el Word que preparé aquí? Sí, sí se ve, Marisol. Bien. Yo preparé una preguntita que sería de inglés, ¿sí? Es un enunciado que está en inglés. Y en base a ese enunciado, el alumno tiene que responder. Yo la copio, ¿sí? De Word. Como verán, la que está en rojo es la correcta. Entonces, copio el enunciado en donde aquí en el campo enunciado de la pregunta me solicita el enunciado. Copio. Y acá me dice, este mensaje, bueno, este mensaje es de, ya, las respuestas, las posibles opciones son A, Pam, B, Matthew, o C, sí. Entonces, si nosotros bajamos,
bajamos en la configuración de la pregunta. Quiero que vean completo esto. Acá me pregunta, nosotros tenemos que configurar. Si nosotros a esas preguntas queremos que el estudiante, o sea, que responda con una sola respuesta o que admita varias respuestas. Y esto lo configura el docente. En este caso yo voy a seleccionar una sola respuesta. ¿Sí? Y en la elección 1, voy a escribir TAM, como decía ahí, y de calificación, como no es la correcta, le voy a dejar en ninguno, como está configurado ya por defecto. La elección 2, esta sería la segunda opción que vería el estudiante. Voy a escribir Matthew. En este caso, también es una respuesta incorrecta, entonces no tiene ningún valor. En la elección 3, que sería Betsy, la respuesta correcta, en calificación, yo le tengo que dar el 100%, ¿sí? Del valor que configuremos para esta pregunta, ¿sí? Hay casos en los que algunos docentes deciden que su examen, quieren que las preguntas tengan puntaje negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estudiante, por ejemplo, elige la primera opción y quiere que, como es una respuesta incorrecta, va a ser el puntaje negativo, le va a descontar el punto entero. Para configurar eso tenemos que seleccionar menos 100%. Lo mismo para la segunda opción. ¿Sí? Esto queda a criterio del docente. ¿Cómo terminamos de configurar esta pregunta? Tenemos que hacer clic en guardar cambios y continúo editando. Yo siempre recomiendo guardar cambios y continúo editando, y ahí se habilita esta opción que es la de vista previa, que nos va a permitir a nosotros los docentes ver cómo se cargó esa pregunta, y si nosotros al leer podemos verificar que esté correctamente cargado, y si detectamos algún error, lo podemos editar desde aquí mismo. ¿Sí? De todas formas, nosotros si guardamos los cambios, volvemos a la vista donde está la categoría, y ya tenemos una pregunta cargada. Si nosotros deseamos editar esa pregunta, por cualquier motivo agregarle más respuestas incorrectas o cambiar alguna configuración, lo podemos hacer desde la opción editar que tenemos aquí. También podemos duplicar la pregunta, y también desde aquí podemos hacer la vista previa que les mostraba recién y eliminar la pregunta. Vemos la vista previa, entregar y terminar. La configuración que hicimos recién, por defecto, todas las preguntas que nosotros configuremos y creemos en el banco de preguntas tienen de puntuación 1. Yo les recomiendo que siempre la dejen en 1, porque al momento que ustedes crean luego el cuestionario, que ya vamos a ir a esa parte, ustedes pueden modificarle el valor de esa pregunta, ¿sí? Entonces, por defecto, yo les digo de que lo dejen así en 1. Luego tienen la opción de esto que les decía de una o varias respuestas. Estamos haciendo un repaso. De barajar las respuestas quiere decir que a cada estudiante, le va a aparecer en forma desordenada, pueden agregar más respuestas de las que yo configuré. Sí, acá les da el sistema le da 3 opciones, pero ustedes haciendo clic en espacios en blanco para 3 opciones más, se les agregaría 3 espacios más de posibles respuestas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Cualquier cosa recuerden Sí. anotar las preguntas Sí. en el chat, ¿no? Sí, Carlos.
Sí. Vos estás haciendo las preguntas como con una sola respuesta correcta. Exacto. Nosotros en la cátedra nuestra hemos diagramado que son más, no son 2 o 3 opciones, sino son más, y puede haber 1, 2, 3, o todas, o ninguna respuesta correcta, ¿sí? Sí. Una es cómo se haría eso, y después el tema de la puntuación, porque el problema es que el sistema, por lo menos como está, hasta lo que hemos visto, no sé si se puede programar distinto, tiene que te otorga puntaje parcial, y nosotros queremos que si no, o sea, si son 3 respuestas correctas y me marca 2, tenga 0, no que tenga 66%. No sé si por ejemplo, que son 3 respuestas correctas y me marca 2 o me marca 1. Eso no tiene que asignar ningún puntaje, porque la respuesta correcta que le tendría que dar el 100% que corresponde, sea 1, sea 0,50, de acuerdo al número de preguntas, tiene que tener todas las respuestas correctas. Si tiene parcialmente correcta, no tiene que arrojar ningún valor. No sé si En soy este claro. caso, ¿Cómo se por hace? ejemplo, en este caso, Para no evitar, porque después nosotros lo que tuvimos que hacer la otra vez, después entrar y ir corrigiendo lo que el sistema había marcado como otorgando un puntaje parcial que de acuerdo a la consigna que damos no corresponde. lo que ustedes hicieron entonces en su parcial es elegir varias respuestas correctas, a ver si yo lo entendí. Le dieron un valor del 100% a la correcta y a las demás le asignaron ninguno. ¿No ¿Es así? Es decir, que Correcto, si el pero estudiante respondía tienen que mal, estar las 3 correctas para que le asigne el valor correspondiente. Si me acepta una correcta, pero no las 3, no le quiero asignar ningún punto. bien, bien. Por ejemplo, ahora bien le entiendo. Que no otorgue puntaje parcial. Y puede ser que sea correcta una, que sean 2, que sean 3, o que sean todas, o que sea ninguna. O sea, y va variando según la pregunta. El sistema sí le va a otorgar, de acuerdo a lo que configure, el valor que usted le configure. Entonces, por ejemplo, si mi pregunta, la pregunta que yo acabo de configurar, la elección 2 y la 3 sean correctas, yo tengo que, aquí según el criterio del docente, darle un valor a cada una de esas preguntas. Si el valor de la pregunta va a ser el 100%, repartirlo entre esas dos preguntas. No, Entonces, porque si ahí me yo va a dar considero, puntaje parcial. Porque ahí me va a dar puntaje parcial que yo no quiero que claro, me dé es puntaje que parcial. sí, bueno, es que es justamente eso lo que le quería explicar. No hay forma de hacer lo que usted quiere, que si, o sea, si no responde correctamente, que no le Tenga dé, puntaje. no Así tenga es. puntaje. Que No. solamente tenga el puntaje de la pregunta si responde todo correctamente, porque esa es la respuesta correcta. Si me responde parcialmente, no es correcta. Claro. No es posible configurarlo así, salvo de que después usted chequee y lo recalifique como es que Claro, pero tengo que hacer creo una que lo por hizo. uno, los exámenes, Claro, que 400 sería hacer una exámenes, 800 revisión exámenes. y recalificar lo que es posible también hacerlo a través del sistema una vez que el estudiante la rinde. ¿Sí? Bueno, y lo que... En ese caso, Marisol, o entendiendo la consulta del doctor, si es que no se puede configurar de tal forma en que solamente otorgándole un valor parcial y que en la consigna se especifique que necesite el valor del 100%, no del, porque si se le asigna quizás un valor parcial a cada una de esas preguntas, que la consigna diga que necesita sí o sí el valor del 100% para tener el puntaje correspondiente a esa pregunta. No sé si me explico, porque entiendo la consulta del profesor de que solamente va a ser válido en la medida que se respondan, capaz que la consigna tiene 3 preguntas, 3 respuestas correctas de 4, y para que el alumno tenga este punto necesita contestar esas 3 respuestas bien. Claro. Si no, se le puede asignar un valor de tal forma de que si el alumno, no sé si es que se puede, por eso consulto, respondiendo como un subvalor a cada una de esas preguntas para que llegara a conformar ese 100%. ¿Se puede o no? Yo diría colocar, digamos, la respuesta en un mismo renglón, digamos, para que así elija una sola. Es que esa Un sería poco la limitado, opción. pero bueno, algo sería. No entendí Sí, eso. sería así la opción, escribirla en una sola opción y después dar varias opciones, quizás más de 3, que sean incorrectas, ¿sí? Y a esa, o sea, no se puede hacer que valore
no valore parcialmente, porque va a valorar de acuerdo a lo que se configura el docente acá. Por ejemplo, si yo a esta le doy... Yo quiero configurar de una manera y el sistema no me permite, ese es el problema. El La consigna, además yo la 50%. consigna la enuncio bien y el alumno sabe bien cuál es la consigna, pero después Claro. el sistema me califica de otra manera. Sí, en ese caso, y en justamente... 400, 600, 1000 alumnos, corregir manual es muy complicado. Claro, sí, sí, le entiendo. En ese caso, lo recomendable es escribirlo en una sola opción, darle, para hacerlo con más dificultad, quizás es muchas más opciones incorrectas y el puntaje negativo, que también no sé si usted lo tiene como criterio, pero... No, el puntaje negativo no, pero sí que la respuesta sea correcta integralmente, no parcialmente, para que le otorgue el Carlos, puntaje. muchas ¿Sí? veces a mí me pasaba que a veces, por ejemplo, con una definición, entonces yo en una opción está la completa, ¿no? Con todos los elementos que tiene que tener para que se configure tal cosa, ¿no? Para que sea el concepto correcto. Y después pongo unas 2 o 3 que son muy parecidas, pero que hay una variación, ¿sí? Que hace que ya no sean correctas. Entonces, por ahí darle vuelta por ese lado, ¿no? Aunque sí te entiendo que por ahí va a ser como un poquito difícil, pero... Es más complicado y tenés sí, que hacer muchas más opciones, tenés que darle más tiempo, porque con muchas más opciones también no le podés dar al mismo tiempo, la plataforma tiene determinado tiempo porque la tiene que usar otro, tiene determinado número sí, pero máximo no de alumnos. necesariamente, porque, por ejemplo, si son 3 las cuestiones que tienen que estar presentes, en una opción pones las 3, en otra puede haber 2 y una tercera de trampa que no sea, en otra puede haber 1 y 2 que no sean, entonces, bueno, que son, Sí, pero te pueden dar a que dudes. multiplica también el número de opciones, ya son bastantes Sí, con el sí, mecanismo que nosotros utilizamos, y para hacerlo así tenés que hacer muchas más también, porque sí. tenés que, no es tan sencillo, digamos. Pero bueno, porque si no es una lotería, si vos no lo hacés así es una lotería, entonces bueno, ellos especulan, bueno, acierto dos, no importa que si acerté una sola ya me suma, y distorsiona la calificación no es la Sí, real. en ese caso la única opción que le doy como solución es la de recalificar, pero que también exige un tiempo del docente, ¿sí? Si vos De tenés 1000 revisión. alumnos en el cursado es muy difícil, si vos me decís tenés 30, 40, 100, pero cuando ya tenés 1000 alumnos ya se hace muy complicado. Se Sí, hace mucho lo mejor. entiendo. Bueno. Bueno, en este caso, bueno, podríamos, por ejemplo, estaba explicando que podríamos tener, seleccionar para que sean emitan varias respuestas, y nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, le asigné el 50% a la opción 2 y 3 para que completen el 100% del valor. Y en el caso que elijan la opción 1, en este caso no le descontaría puntaje, nada de puntaje, porque está seleccionado en ninguno. Pero se puede elegir, como les decía, que le descuente, y en ese caso tenemos que seleccionar el menos 100%. Estas son las opciones de valoración de las preguntas. Guardamos los cambios. Y bueno, con esto ya, entonces, expliqué lo que sería la creación de las categorías, que creé la categoría primer parcial 2021, y ya tenemos configurada una pregunta de tipo múltiple choice. Ahora, para pasar a explicar el siguiente tema, quiero saber si hasta aquí está entendido lo que voy explicando. Y en caso de que no haya ninguna consulta, pasaríamos a la segunda parte de la capacitación, que sería la creación del cuestionario. ¿Sí? La creación del cuestionario implica que nosotros agreguemos en el aula una actividad de tipo cuestionario, en donde nosotros aquí es donde configuramos ciertos parámetros del cuestionario, como ser el nombre, la descripción, en donde en la descripción nosotros, los docentes, tenemos que ahí especificar e indicar todo lo que configuramos para el examen, para que el estudiante pueda leer a través de esa descripción.
También configuramos la temporalización, que quiere decir la fecha del examen, la duración del examen, la calificación, el esquema de navegación, que quiere decir si el examen va a ser secuencial o libre, las opciones de revisión del examen. Bueno, para explicar esta parte, voy a activar edición, y de esta manera podemos visualizar como docentes el aula en modo edición. Nosotros en la pestaña de cuestionario, en este momento posicionada, y vemos que aquí abajo nos aparece la opción añadir una actividad o un recurso. Como les decía, el cuestionario es una actividad que tenemos dentro del aula virtual. Nosotros seleccionamos cuestionario. Bueno, acá nos da una breve descripción, no breve, pero una descripción de lo que sería esta actividad. Agregamos, hacemos clic en agregar. Y aquí, desde aquí configuramos todos los parámetros que acabo de mencionar. Por ejemplo, el nombre del cuestionario, que es el nombre visible que va a tener el estudiante, el examen, entonces le podemos llamar parcial. En la descripción, bueno, esto que les comentaba, que aquí es muy importante y les sugerimos, hacemos la sugerencia a los docentes de que escriban toda la descripción que va a tener el examen. Aquí yo tengo un ejemplo como para mostrarles. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en la descripción y luego voy a configurar. Bien, donde podemos decir indicaciones del examen. El examen tendrá la cantidad de preguntas que va a tener en total. Aquí lo voy a dejar en 4 preguntas. Tipo, si ustedes quieren especificar el tipo de preguntas que tiene el examen, que puede ser múltiples choice, verdadero o falso, de ensayo, eso es otra cuestión. Los cuestionarios tienen la ventaja de que son autocalificables, pero si ustedes eligen que el cuestionario tenga una pregunta del ensayo, significa de que el docente tiene que calificar esa pregunta de ensayo para que manualmente, es decir, la pregunta de ensayo es que a través de un enunciado el estudiante hace un desarrollo de tipo escrito que puede escribirlo en un editor HTML o puede subir un archivo. Entonces es necesario que el docente haga la revisión de esa respuesta, califique, y el sistema recién hace la calificación para ese estudiante. ¿Sí? Una vez que puntúe esa pregunta, el sistema hace la calificación total de ese estudiante. Entonces podemos decir de que los cuestionarios tienen la ventaja de que son autocalificables para cualquier tipo de pregunta, menos para las de ensayo, que es necesaria la intervención del docente. También acá podemos indicar lo que es la fecha. En este caso escribo la fecha de hoy, el horario de inicio. Yo aquí lo voy a cambiar y voy a escribir 16:50 aproximadamente. Quizás empecemos con el cuestionario. Y hora de cierre 17:20. La duración, ustedes pueden escribir acá la duración que va a tener el cuestionario. En este caso le voy a modificar por 30 minutos. La navegación entre las preguntas es secuencial. En este caso, cuando elegimos que sea de forma secuencial, el estudiante no puede volver a retroceder hacia las preguntas. Si las respondió o no, ya no puede retroceder. El puntaje es negativo en caso de responder incorrectamente. Esa es una aclaración que se le puede hacer al estudiante antes de que rinda. Bueno, la calificación, ustedes pueden acá avisar de que va a estar disponible posterior a que rindan una fecha específica posterior a que rindan el examen. Y
bueno, aclaraciones que ustedes consideren que desde la cátedra quieren que sepa el estudiante. La temporalización. Ahora empezamos a configurar lo que acabamos de escribir acá. Abrir el cuestionario y tenemos que seleccionar la fecha y hora en la que se va a abrir el cuestionario. Por defecto está en la fecha de hoy, correcto. Y lo voy a configurar para que se abra el cuestionario a las 16:50. Podemos configurar o no para que el cuestionario se cierre. Y lo voy a cerrar a las 20 como había escrito en la descripción. El tiempo, el límite de tiempo puede ser que, si bien acaba de estar abierto el cuestionario y se cierra en 30 minutos, pero que yo diga quiero que el cuestionario, una vez que inicien, solamente el estudiante tenga 5 minutos para rendir. Entonces el estudiante va a poder iniciarlo, por ejemplo, a las 17 horas, dentro del rango de tiempo que nosotros acá configuramos, pero va a tener 5 minutos nada más para rendir. ¿Sí? Esto es lo que significa límite de tiempo. Si nosotros lo habilitamos, podemos definir la duración del examen, además de configurar la apertura y el cierre. Luego tenemos la configuración de cuando el tiempo se termine. O sea, cuando este tiempo se termine, es importante y es recomendable que ustedes siempre seleccionen que el envío se haga automáticamente. Porque aunque el estudiante no haya terminado o se le llega a cortar la conexión de internet al estudiante, el envío se hace automáticamente. Igual se guardan las respuestas. En este caso, en la segunda opción donde dice hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, es decir, que se termina el tiempo, se le da un tiempito más para que el estudiante presione el botón enviar. ¿Sí? No es para que siga respondiendo las preguntas, sino que le da un tiempo más para que presione el botón enviar y recién se envíe el cuestionario y guarde el sistema las respuestas. Luego, que es la opción menos recomendable, es que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. En este caso, el estudiante no terminó de responder las preguntas y se le termina el tiempo y él no presionó en enviar, no se guardan las respuestas del estudiante y no se envía. Entonces, la menos recomendable que yo sugiero es esta primera, la que está por defecto, que es el envío se realiza automáticamente. Bien, configurado la temporalización, podemos acá configurar lo que sería la calificación para aprobar. En este caso lo voy a dejar en 6. Y eso es lo único que debemos configurar en calificación. Luego en esquema, es aquí en donde ustedes van a configurar cómo ustedes desean que el estudiante visualice su examen. Entonces, tenemos la opción para que no tenga páginas, para que la visualice todas las preguntas en una sola ventana, en una sola página, o configurar cierta cantidad de preguntas en cada página. Entonces aquí, eso también es a criterio de cada docente. Pueden configurar cada pregunta en una página y así lo voy a dejar. Aquí el método de navegación que sea libre o secuencial. Esto es muy importante también que ustedes avisen al estudiante en el caso de que elija la opción secuencial, ya que si él no sabe y sin querer va pasando las preguntas, luego no va a poder retroceder para contestar las preguntas que ya se pasó. Voy a configurar el comportamiento de las preguntas, esto tiene que quedar como está. Y luego lo que es importante es opciones de revisión. En este caso está tildada todas las opciones y vemos que son 4 momentos diferentes con respecto al examen. Tenemos información que nosotros queremos que el estudiante vea, que es esto, las opciones que nos da acá.
en 4 momentos diferentes del examen. Esto también va a depender del docente, porque, por ejemplo, algunos no quieren que vean el puntaje en ningún momento del examen, ni durante el intento que les muestre el puntaje, ni que la pregunta fue correcta, ni ningún tipo de retroalimentación. Entonces debemos tildar en ese caso. No tenemos que tener tildada ninguna opción si es que no queremos mostrarle ningún tipo de información al estudiante. Ahora, tenemos los 4 momentos, como les decía. Durante el intento es mientras el estudiante está rindiendo el examen. Tenemos también inmediatamente después de cada intento, porque podemos configurar para que el examen tenga más de un intento, ¿sí? Se puede configurar para que tenga 1, 2, 3 o más intentos. Después dice la opción en el momento más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, en el caso de que hayan terminado y todavía el cuestionario siga abierto, no se cerró todavía, y que el estudiante pueda ver si su respuesta fue correcta, su calificación, o después de cerrar el cuestionario. La mayoría de los docentes, por la experiencia que tengo, usa esta opción, que es una vez que ya terminaron de rendir todos y el cuestionario está cerrado, es decir, que ya nadie más puede seguir rindiendo, el estudiante vea puntos, que puntos equivale a la calificación que obtuvo en el desarrollo del examen. ¿Sí? Entonces, esta opción puede ser configurada con anticipación, es decir, que bien cierre el examen, el estudiante ingresando al otro cuestionario puede visualizar su nota. O pueden destildarla a esta opción y decir, como yo digo acá, el día 20, el lunes 20, voy a habilitar esta opción puntos para que durante ese día ellos puedan ver la calificación. De manera que a mí me dé un tiempito como docente para verificar si todo está bien, ¿sí? Entonces, pues, si yo elijo esta opción de mostrarles el día lunes, yo tengo que destildar, y el lunes me tengo que acordar de dar esa opción para que el estudiante pueda ver, ¿sí? Entonces tenemos que volver a esta parte de la configuración y tildar puntos, ¿sí? De esta manera, el estudiante el día lunes va a poder verificar, ver su calificación. Perdón que te interrumpa acá, Marisol. Recordemos que por resolución tenemos lo que es la muestra de examen, entonces ahí puede ser la opción fijar, notificar en el aula mediante aviso que la muestra de los exámenes, o sea, la revisión del parcial, se va a llevar a cabo tal día entre tal hora, ¿no? Y tal vez poner 1 hora, 2 horas para esa revisión de examen y que puedan ver en qué se han equivocado. Bien. Sí. Sí. O pueden directamente configurarla y que el estudiante cierre el cuestionario y ya puedan visualizar su nota. Luego tenemos la opción apariencia, que esta es la forma en que nosotros vamos a ver a cada estudiante que rinde el examen, que puede ser sin imagen o con una imagen pequeña que usa de perfil. Restricciones extras sobre los intentos, retroalimentación global. Nosotros acá podemos darle un mensaje al estudiante de acuerdo a al porcentaje de calificación que obtuvo. Es decir, que por ejemplo, si obtuvo acá voy a escribir 49%. Si el estudiante obtuvo hasta 59, 155. ¿Hasta cuándo pusimos acá de aprobación? 6, no me acuerdo el puntaje que le puse. Bueno. Si tiene 55%, el estudiante ya está aprobado. Entonces, los que tengan menos de 55, le podemos poner un mensaje desaprobaste. La recuperación será, y podemos poner un mensaje de retroalimentación para el estudiante que le va a aparecer en el caso que haya obtenido este
porcentaje en la calificación. Y si obtuvo de 55 a 100%, podemos decir, aprobaste. Felicitaciones. Es un ejemplo. Luego tenemos, para configurar, esto que también es muy importante, la restricción de acceso. Porque ahora con el tema de los turnos que tenemos que crear, nosotros podemos restringir el acceso a este cuestionario según un criterio. Por ejemplo, si tenemos un cuestionario y que rinda los estudiantes que tienen como apellido letra A, B y C, tenemos que seleccionar perfil de usuario, y el estudiante debe cumplir lo siguiente para poder ver este cuestionario y acceder a este cuestionario. Es el campo del perfil de usuario, tenemos que elegir en este caso apellido, es igual a, nosotros podemos escribir acá, A. Entonces todos los que tengan apellido con letra A van a poder rendir y acceder a este cuestionario. Los que no tengan apellido con letra A no van a poder acceder a este cuestionario, lo van a poder visualizar quizás, pero no lo van a poder rendir. Y en este caso, si nosotros tachamos acá el ojito, ya directamente los que no tengan apellido con A no van a poder ni siquiera ver el cuestionario, el objeto cuestionario en el aula. ¿Sí? Ahora, si yo agrego que también los que tengan en este cuestionario, quiero que rindan también los que tengan apellido que comience con la letra B. Tengo que elegir campo, lo mismo que hice recién, pero elegimos apellido que es igual a B. Es importante que aquí ustedes cambien la configuración porque dice acá, el estudiante debe cumplir todas las siguientes restricciones. Su apellido comience con A y con B. Aquí tienen que cambiar la opción que cumpla con cualquiera de, porque si sigue configurado como está por defecto, el estudiante que tenga apellido A o B no los deja ingresar porque tienen que cumplir, ahí les dice que tienen que cumplir ambas restricciones. Entonces, elegimos cualquiera de esta manera van a poder, en este caso, rendir los estudiantes que tengan como apellido, cualquiera que tenga como apellido que comience con letra A y B. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque con esta configuración terminamos, con esta explicación de restricción de acceso, terminamos la explicación de lo que sería la configuración del cuestionario, del objeto cuestionario. Y pasaríamos a la tercera parte de la capacitación, que es cómo vincular las preguntas que creamos en el banco de preguntas con este cuestionario. Marisol, ahí pregunta Cristian si existen otras restricciones. DNI, par o impar, por ejemplo. Sí, todo están acá, todas las posibles restricciones. La que más usan, acá está el campo DNI también. Pero ahí lo tendrían que hacer, o sea, en el caso de que sean 10 alumnos, puedes hacer por DNI porque ahí vas a tener que escribir el DNI individualmente de cada estudiante que va a rendir. ¿Sí? Pero si es una cátedra que tiene muchísimos estudiantes, es como una restricción difícil de configurar. Va a llevar mucho tiempo. Sí pueden configurar por otros tipos de restricciones, y aquí tienen las opciones. Por fecha, por finalización de actividad, fecha, calificación, perfil de usuario y conjunto de restricciones. Y en el caso de que tengan grupos en el aula, no sé si ustedes tienen dentro de una misma aula, por ejemplo, varias comisiones y configuradas por grupos, también pueden tener una restricción que sea por grupo, que es otra función que tiene el aula virtual, que en este caso, en esta aula no tenemos grupos configurados, por eso es que no me aparece la opción. Con esto terminamos de configurar lo que sería la restricción de acceso y Marisol, guardamos. ahí creo que el profesor Pico hizo otra pregunta en el chat, si por turno se puede
Y hay otra consulta que estoy leyendo. Estoy tratando de entrar a mensajería. Chat. A ver. Se puede separar por 3 turnos. Pregunta el profesor. Y después otra consulta de Sebastián dice, tengo una consulta, el año pasado rendí una materia diferenciada por turnos y cuyos turnos variaban por plan 2000 y 2018. Bien, sí, porque en ese caso quizás lo hicieron por grupos, pero yo puedo, por ejemplo, yo ahora voy a guardar este examen, voy a regresar al curso. ¿Qué me está pidiendo? Aquí, la hora está mal. Regreso al curso. Que yo les estaba diciendo justamente que tenemos la opción, ahora no estaba dentro de esta capacitación contemplada la explicación de la agrupación, de que se pueden crear grupos. Existe la opción de que nosotros, los docentes, agrupemos a nuestros estudiantes por algún criterio, como les decía, por ejemplo, recién comisión 1, puede ser comisión 2, comisión 3, y agrupemos dentro de una misma aula a los participantes en diferentes grupos. Entonces nosotros ahí podemos aplicar restricciones por grupo. Como leía recién, puede que hayan el docente usado el criterio de grupo para plan 2018, me decía, y 2020. Entonces, haya agrupado a todos los estudiantes en plan 2018, creado un grupo y agrupado allí todos los estudiantes que pertenecían a ese plan, y luego creado otro grupo para el plan 2000. A ver, salió en el chat, para el plan 2000. Y ahí podemos crear restricciones por grupos. ¿Cómo hacemos eso? En ese caso, lo único que tenemos que hacer aquí es nosotros duplicamos este parcial, porque el parcial va a ser similar. Ahí, e incluso lo podemos hacer cuando ya tengamos agregadas las preguntas, lo duplicamos, entonces se duplica toda la configuración, y lo que tendríamos que editar, vamos a editar ajustes de este parcial de lo que sería la copia, y por ahí especificar por ejemplo, que sea plan 2000. ¿Sí? Y configuramos acá en restricciones, tenemos que cambiar la restricción para este grupo que va a rendir. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos varios turnos, es un mismo parcial, y configuramos la restricción de acceso para los diferentes grupos para que no estemos haciendo el mismo trabajo. Lo único que vamos a configurar son el tiempo y la restricción de acceso, la temporalización y la restricción de las restricciones de acceso. Hola Marisol, ¿me escuchas? Sí, escucho. Sí. Bueno, ahí yo lo que entiendo es que hay un mismo parcial para dos grupos diferentes, pero cuando tenemos diferentes grupos con diferentes parciales, esa sería mi inquietud. ¿Cómo, cómo se manejaría esa situación? Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros no agregamos las preguntas todavía, entonces no tenemos ninguna pregunta asociada a ninguno de los parciales. ¿Cómo hacemos para vincular las preguntas? Las hacemos desde el banco de preguntas. Entonces, en el banco de preguntas nosotros vamos a tener nuestra categoría para el parcial, para el plan 2000, ¿cómo me decía? ¿Cómo era el plan 2018? Y también podemos crear preguntas en la categoría, preguntas para el parcial plan 2000 y otro que sea para el plan 2018. ¿Sí? Entonces van a tener diferentes preguntas, y nosotros cuando las vinculemos, ambos parciales van a ser diferentes. De todas formas, de la manera que yo ahora les voy a explicar, las preguntas, si ustedes las eligen de forma aleatoria, incluso el que rinda el mismo parcial no le va a tocar las mismas preguntas. Si ustedes tienen un banco de preguntas
bastante extenso con muchas preguntas, pueden configurar para que cada estudiante tenga diferentes preguntas. Ahora les explico cómo. Estamos en la parte 3, la capacitación, donde ya tenemos banco de preguntas configurado con la categoría que creamos parcial, primer parcial 2021, y configuramos una pregunta de tipo múltiple choice. Luego acabo de explicar lo que es la creación y configuración del examen. Y ahora vamos a la vinculación, que sería la vinculación de estas preguntas que tenemos en el banco de preguntas con el cuestionario que creamos en el aula. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros ingresamos el enlace primer parcial 2021, y acá nos dice, aún no se han agregado las preguntas. Entonces nosotros tenemos acá la opción de editar cuestionario. De este botoncito nosotros hacemos clic y nos lleva a esta ventana que nos va a permitir a nosotros agregar las preguntas al cuestionario. Tenemos varias opciones para agregar las preguntas. Tenemos 3 en realidad. La primera opción es una nueva pregunta que, si nosotros hacemos clic, nos permite crear aquí mismo en este parcial, en este cuestionario, la pregunta para el parcial. Luego tenemos la opción, nosotros agreguemos, pero del banco de preguntas, es decir, de las preguntas que ya tenemos creadas y configuradas en el banco de preguntas, que las agreguemos en este objeto, en este cuestionario. Luego también tenemos esta opción que dice una pregunta aleatoria, que también va a traer del banco de preguntas de la categoría que nosotros elijamos, pero de forma aleatoria. Es decir, si nosotros elegimos esta opción, una pregunta aleatoria, por ejemplo, vamos y elegimos, aquí en unidad 1 yo tengo 6 preguntas. Entonces voy a elegir que me traiga de esta categoría que tengo creada en el banco de preguntas de esta aula, dice unidad 1, tiene 6 preguntas. Voy a elegir que traiga una pregunta a este cuestionario, a este examen. ¿Cómo elegimos el número de preguntas? Podemos elegir 1 o más de 1 según la cantidad que nosotros que queramos agregar. Entonces yo voy a elegir 2 preguntas. Y hago clic en agregar pregunta aleatoria. Eso quiere decir que no sabemos qué pregunta va a tocar a cada estudiante, porque el sistema toma de forma aleatoria de esas 3 preguntas, selecciona 2 a cada estudiante, que nosotros no podemos saber con anticipación cuáles van a ser. Lo vamos a saber una vez que ellos hayan rendido y nosotros revisemos. Después tenemos la opción, como les decía, del banco de preguntas. Y aquí voy a elegir esta que acabamos de configurar, una fija que quiero la tengan todos. Elegí yo la categoría que configuré recién, primer parcial 2021, y selecciono, hago clic en la pregunta para agregarla. Hago clic en el botón añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? 2 preguntas que son aleatorias, que no sabemos cuál le va a tocar a cada estudiante, y esta pregunta que es fija, va a tocar a todos los estudiantes. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos crear desde acá una nueva pregunta, lo hacemos, elegimos la primera opción. En este caso tenemos que configurar aquí lo que nosotros ya configuramos en el banco pregunta, agregando y configurando la pregunta que ustedes quieran para este examen.
Como yo había escrito que íbamos a tener 4 preguntas en este examen, voy a agregar una más aleatoria. De esta que dice primer parcial 1. Si tuviese más preguntas, elegiría de forma aleatoria, pero en este caso, como es una, va a elegir esa fija. Y desde aquí es que yo les decía que ustedes también pueden cambiar el valor de la pregunta. Nosotros sabemos que de esta categoría de unidad 1 va a elegir una pregunta, no sabemos cuál es, pero podemos darle un valor equivalente a cada una. Si nosotros no configuramos y lo dejamos así, lo que va a hacer el sistema es dividir 10, que es la calificación máxima, en 4. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos editar y decir, yo quiero que esta pregunta, la 3, tenga fijo de valor que sea como puntaje 3, por ejemplo. Y que este también tenga 3. Y aquí a esta le voy a dar 2. Y a este 2. ¿Sí? En el caso de que nosotros no cambiemos esto, lo que sería la puntuación, lo podemos dejar en 1 como está, y el sistema automáticamente divide la calificación máxima en la cantidad de preguntas que tiene configurado el cuestionario. Y ese es el valor, es como un valor equivalente para cada pregunta. ¿Se entiende eso? Y eso lo pueden hacer, por ejemplo, en el caso de que tengan muchas preguntas, por ejemplo, de que el lunes configuramos un examen que tenía 32 preguntas y no es necesario estar cargando, editando acá el valor es 0,31. Directamente lo dejan en 1, el sistema hace como yo les digo, y eso quédense tranquilos porque lo probamos. Es 10 dividido en 32 y ese valor le da el mismo valor a todas las preguntas. Marisol, eso en el caso, trayendo la pregunta que había hecho, creo que el profesor Cristian hace un rato, Juan, creo. Es en el caso de que haya este examen es para vincular estas preguntas con un solo grupo. Cuando hay distintos grupos que se van a habilitar en distintos momentos, ¿cómo sería en ese caso? O sea, por ejemplo, bueno, lo que yo recomiendo es que sea, o sea, que siempre seleccionen, o sea, en el caso de que ustedes puedan ser ordenados en cuanto a la creación de categorías del banco de preguntas, y puedan ir seleccionando, quizás tengan un banco de preguntas con varias categorías y seleccionando de cada categoría de forma aleatoria. Aquí nos aseguramos de que a cada estudiante que rinde el mismo examen le toque de manera desordenada, de la misma manera al que rinde en el siguiente turno, ¿entendés? O sea, serían varios bancos de preguntas para vincularlos con sus identificatorios turno 1, turno 2, turno 3. Serían varias categorías bien. para los diferentes exámenes. O puede ser la misma, lo que yo te estoy diciendo, que pueden utilizar la misma categoría y tomar las preguntas de forma aleatoria, y ahí nos aseguramos que a cada estudiante les toca las preguntas en forma, no les va a tocar el mismo examen a todos los estudiantes. ¿Sí? Cada estudiante va a tener diferente examen, incluso el que rinde en el mismo turno, cuando elegimos de forma aleatoria. ¿Entiendes? Hay una profesora Eugenia. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar, ¿es seguro tener el banco de preguntas cargado en el aula? ¿No es vulnerable? No, no es vulnerable. Es decir, los que van a tener acceso al banco de preguntas solamente van a ser los que están matriculados en el aula con rol docente, editor y no editor. Los estudiantes no tienen acceso al banco de preguntas. Porque yo lo tengo, mi banco de preguntas en mi PC y no lo cargo al banco de preguntas. Por supuesto que es más trabajo, porque tengo que crear una nueva pregunta.
pero porque yo tenía miedo de la vulnerabilidad del banco de preguntas. No es, o sea, los estudiantes no pueden acceder, no tienen ninguna forma de acceder con su cuenta al banco de preguntas. Con la cuenta personal de cada estudiante no puede acceder al banco de preguntas. Pero sí es importante que el docente, por ejemplo, en este caso vamos a hacer, me voy a adelantar a las sugerencias, que el docente que tenga como contraseña su DNI, la cambie, porque ahí sí estamos hablando de una vulnerabilidad en cuanto a la seguridad de la cuenta del docente, que el estudiante, si se entera de cuál es el DNI del docente y ingresa al campus con su contraseña, o sea, su usuario y contraseña DNI, ahí sí va a poder ver todo el banco de preguntas. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, esa es una de las sugerencias que teníamos preparadas para recomendarles al finalizar. Sí, por favor, que cambien la contraseña si es que tienen como contraseña el DNI, porque en ese caso sí es vulnerable el ingreso a las aulas y al banco de preguntas, pero desde la cuenta del docente. Entonces yo me voy a tomar el trabajo un día que esté desocupada de pasar todo mi banco de preguntas de mi PC al banco de preguntas del aula, y va a ser más fácil para poder hacer esa técnica de las aleatorias. Que sí, ahí se asegura de que, o sea, todos los estudiantes, aparte de que le va a aparecer en forma aleatoria, o sea, no las mismas preguntas, ustedes acá seleccionan reordenar al azar y también les va a aparecer en diferente orden. Claro, sí, esa sí la sabía. Gracias, Marisol. De nada. Bueno, entonces concluyendo con lo que sería la parte 3 de esta capacitación, que es la vinculación de las preguntas que creamos en el banco de preguntas con el cuestionario y su respectiva puntuación. Ahora este cuestionario está habilitado hasta las 17:20. Yo lo que les voy a pedir, si algún docente que esté matriculado en esta aula, estudiante, los que están haciendo el curso y en este momento y puedan entrar al cuestionario, si se animan a contestarlo, ¿sí? Hay varios que están realizando el curso. Yo les voy a pasar el enlace al cuestionario directamente para el que esté en una computadora y se anime a compartir pantalla también, para que veamos cómo es que el estudiante visualiza esto, no importa cómo responda, ¿sí? No es la idea, para que veamos lo que acabamos de configurar y cómo el estudiante visualiza. A ver, ¿quién lo puede abrir y en la computadora se anima a compartir pantalla? Así lo vemos. A ver, me dice que está restringido, María Gutiérrez. Yo puedo hacerlo si querés, Larisa. Bueno, dale. Por favor, ya le saco la restricción que había quedado con la restricción de los apellidos. Eso es que quizás no estén pudiendo ingresar. ¿Cómo sacamos las restricciones? Haciendo clic en borrar y se van borrando las restricciones. Entonces ahora ya queda sin restricción. Yo dejo de compartir pantalla para que se ofreció como voluntario comparta y nos muestre, por favor. ¿De quién estaríamos hablando para que le demos el permiso de compartir? Juan Pablo. ¿Juan Pablo Sarabia? Sí. A ver. Convertir en coanfitrión. Listo. Ahí te di el permiso para que nos puedas compartir pantalla. Buenas tardes, Marisol. Disculpa, me sigue apareciendo como restringido. A ver. En el campo. Déjame que lo vea. Puede ser que haya que actualizar la página. No sé si Juan Pablo ya está pudiendo ingresar. Hola, yo ya ingresé, estoy contestando, pero no sé si voy a aprobar, les cuento. ¿Ya le están contestando? Buenísimo. Ya le he contestado yo. Genial, entonces ya podemos ir viendo
Sí, pero Juan Pablo, ¿estás pudiendo? Ahí está entrando Juan Pablo a contestar. Bien, de 10. Extendí 5 minutos más por las dudas. Hace un puntito y siguiente página, sí, para que veamos cómo es que ahí tenemos los 5 minutos que di como tiempo al estudiante, y ven que está ahí el reloj mostrándole cómo va, cuánto les va quedando de tiempo. Vemos de que tiene la opción para ir a la siguiente página, pero no para volver, ¿sí? Pero no para volver. Acá marca el tiempo. Bien, ahí terminamos el intento. Y ven, ahí tenemos el botón que dice enviar todo y terminar. Ya se envió. Bien. Acá, muchísimas me parece... gracias. Ahora voy a compartir yo pantalla de cómo es que visualizo los intentos de los que quieran realizar, cómo visualizo estos intentos. Perdón, ¿puedo decir algo? Ahí he visto, no sé por qué será, que aparecía como primera opción ninguna de las anteriores. Como que la aleatoriedad le alteraba el orden de las opciones, pero queda mal formulada porque la primera es ninguna de las anteriores y no hay ninguna anterior. Claro, bueno, tienen que tener en cuenta de no hacer aleatoria, en realidad no, en la opción múltiple te da la opción de barajar las respuestas, si tildas esa, aparece en distinto orden, entonces... Claro, ahí te puede dar te puede confundir al alumno, digamos, ninguna de las anteriores y en la primera. Exacto. Ahí había visto la primera estaba así, de lo que... De última pongan ninguna de las opciones. Claro. Tiene que cambiar ahí. Sí. Bueno, comparto pantalla para mostrarles. ¿Cómo hacemos nosotros los docentes para revisar el examen? Tenemos dos formas de acceder. Una es desde, vemos acá que tenemos un enlace donde dice intento 7. 7 es el número de estudiantes que rindieron. Entonces, haciendo clic desde ahí, nos va a llevar a lo que sería la revisión del examen. Nosotros aquí podemos ver, en simultáneo podemos ir viendo, como estoy visualizando ahora, quiénes entraron, pero ven, por ejemplo, aquí, María Cristina, todavía no terminó, entonces no están sus respuestas. No está en curso, me dice el Estado, ¿sí? Me dice a qué hora comenzó. No tenemos más información. En cambio, Paula está sin calificar aún por el hecho de que seguramente este cuestionario tiene una pregunta que es de tipo ensayo, que era la que yo le comentaba, que es la única pregunta que hace que un cuestionario no sea autocalificable. Requiere que nosotros los docentes ingresemos esa pregunta, leamos lo que ha respondido, escribamos aquí, de escribir comentario y corregir, le demos, dice la puntuación máxima sobre esta pregunta es 3, y nosotros de acuerdo a lo que leamos del desarrollo, le damos el puntaje, por ejemplo un 2, guardamos, y recién cuando nosotros guardamos, le calificamos, yo actualizo acá la página y ya vemos que tenemos la calificación para Paula, 5.50. ¿Sí? Bueno, veo que están rindiendo la mayoría. Esta es la manera, ya estamos en la parte 4. Voy a volver a la presentación, para no omitir nada. Estamos en la cuarta parte, finalizando la capacitación, en lo que sería la revisión del examen. Y en la revisión del examen, lo que yo les quería explicar ahora, es cómo descargar la planilla con las notas de todos los estudiantes
¿Cómo podemos? Eso es recomendable. Bien, termine, cierre el cuestionario, los docentes deben descargar la planilla con las notas. ¿Por qué? Les cuento que nos ha sucedido algunos casos con algunos docentes de que sin querer borraron el examen del estudiante. Es muy fácil borrarlo, no se los puede recuperar. Entonces, si nosotros tenemos la buena práctica de descargar la planilla del examen bien finaliza, nosotros ahí ya tenemos un comprobante de que ese estudiante ya rindió. En el caso de que después suceda que por error algún docente, porque todos los que tengan rol docente en las aulas pueden acceder a la revisión del examen, y puede suceder que sin querer borren el examen. Entonces nosotros descargando la planilla tenemos la constancia de que el alumno rindió y qué nota se sacó. Marisol, entonces, también pasa que a veces en un examen libre o cuando ya está terminando la promoción, que los estudiantes solo se dan de baja del aula. Cuando se dan de baja, desaparece. O sea, esos son muchos de los errores de rectificación que se tienen que hacer en las actas. ¿Por qué? Porque le ponemos ausente y en realidad él va a decir si es rendido, manda la captura, pero es porque desaparece el examen porque él se dio de baja, ¿sí? Automáticamente, una vez que él entra de nuevo al aula, ya va a aparecer el examen, pero bueno, mientras tanto ya hemos mandado acta, hemos puesto ausente, entonces, bueno, por eso ese consejo de Marisol de apenas termine el examen, descargar la planilla, nos va a evitar esos inconvenientes. Y bueno, además de hacer siempre la recomendación a los estudiantes de que sigan en el aula un tiempo más, ¿no? Ahí agrego recientemente tuvimos una reunión con UNT Virtual por el tema también de algunos exámenes que se habían borrado a algunos estudiantes. Entonces lo que nosotros hacemos en esos casos es preguntarle a UNT Virtual porque ellos hacen como un backup. Entonces por ahí se puede recuperar el examen. Lo que nos explicaron es que eso tiene una duración muy limitada de tiempo, que suelen ser unos días. Entonces, porque ellos van depurando la información, es como que van vaciando la papelera de todo el backup que llega de todas las facultades. Entonces, pueden pasar unos días y nosotros solicitar eso, recuperar ese examen, pero si ya se hizo el backup, que se hace de forma como automática, es imposible lograr recuperarlo. En algunos casos hemos podido recuperar algunos exámenes, pero en otros no, entonces se pierde totalmente el examen de ese estudiante. Eso como para tenerlo en cuenta, porque cuando hicimos gestiones con UNT Virtual, nos dieron esta explicación de por qué a veces no se puede recuperar el examen. Bien. Eugenia, ¿nos quiere decir algo? Sí, a mí me ha pasado lo que estaba explicando justamente, que los alumnos, después de terminar el examen y de estar cerrado, varios alumnos se desaparecieron los exámenes. Sin embargo, yo logré bajar la planilla de calificaciones al instante y quedó guardada el Excel de las notas. Entonces yo he podido poner las notas en la planilla de la sección alumno en base a que yo he podido capturar rápidamente la nota del examen, a pesar que a ellos se les había desaparecido la calificación. Perfecto, o sea, perfecto. Que la planilla... Justamente es eso que queremos recalcar y sugerir al docente para que se convierta en una práctica, luego de que cierre el examen, hagan esta descarga. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos descargar, como decía, en un Excel, o podemos también elegir el formato PDF. Entonces nosotros seleccionamos el que más nos gusta y se descarga esta tabla. Ahora voy a descargar esta tablita. Hago clic en el botón descargar y se baja un archivo. Este archivo que vemos que se está descargando aquí, lo abro. Y es esta tabla que nosotros visualizamos aquí, pero en Excel. Entonces ya tenemos nuestro comprobante de que ese estudiante, de cuántos son los estudiantes que rindieron y la misma información que está en esta tabla. ¿Qué pasa? ¿Cómo algunas veces podemos cometer el error de eliminarlo? Nosotros seleccionando, ahí vemos cómo es la tabla. De esta manera, y la calificación está en la columna H, ¿sí? Solamente está la que yo califiqué.
y después algunos otros, pero bueno, las que dicen sin calificar es porque todavía falta la revisión de la pregunta de tipo ensayo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene alguna duda? Profesor Carlos. Sí, yo vuelvo con mi tema que no sé cómo solucionarlo, porque lo que está diciendo que bajando ese Excel o ese PDF se soluciona el problema si después se elimina el examen o el alumno se da de baja y no se puede ver el examen. En el caso que yo planteé no tiene solución, porque eso hay que verificarlo después, si ese puntaje parcial hay que corregirlo que sean puntajes parciales. ¿Se acuerdan el caso que yo planteé al principio? Sí, el sí, sistema, sí. Entonces, a mí ese Excel o ese PDF no me va a reflejar la nota final. Y si no, ya estaría atado yo a algo que es incorrecto porque el sistema está calificando con un puntaje parcial que no responde a la consigna que yo he fijado. O sea que en ese caso no sé cómo se lo puede solucionar. No en sé este caso era como yo les decía, por ejemplo, recalificando. Claro, en el caso de pero, que, por ejemplo, acá, si se desapareció el examen, ya no manualmente, si no lo hago inmediato, no puedo hacer 1000 exámenes de inmediato, entonces si se desapareció el examen no tengo manera de hacerlo. Bueno, y acá manipulando la información en Excel también, acá quizás les resulte un poco más fácil con la opción de reemplazar, quizás si tienen un puntaje por 0, y ahí lo hace automáticamente, y ya su comprobante sea el Excel, y no la información que está en el campus virtual. No entiendo cómo sería, porque eso hay que ver examen por examen. ¿Cómo hago para recalificar? Y pregunta por pregunta, hay que ver las preguntas que le ha dado puntaje parcial, que yo me doy cuenta cuando le da un puntaje parcial de una pregunta, porque si yo tengo 20 preguntas, cada una vale 0,50, si a mí me da 0,33, 0,17, evidentemente le tomó algún puntaje parcial. Pero tengo que ir alumno por alumno corrigiendo. Claro, sí, es un y trabajo hasta que yo lo hago, si me desaparece el examen, ¿cómo hago para recalificarlo? Sobre el PDF no tengo, porque tengo el puntaje final, no el puntaje de pregunta por pregunta. Claro, no, en el PDF no va a poder modificar nada, pero en el Excel sí. En el Excel sí. En el Excel usted puede editar. Por ejemplo, si usted aquí ve un puntaje que tiene parcial, un número decimal, por ejemplo, usted puede calificar esta columna y reemplazar todo lo que le aparezca parcial por 0. Claro, pero para reemplazarlo tengo que ver cada examen para ver cuál era la pregunta, no sé. Entiendo. Lo que me está diciendo es que tengo que directamente esa pregunta que le da parcial le pongo 0, aunque no sepa cuál era la pregunta, digamos. Sí, ya directamente que su comprobante de examen, o sea, su planilla de examen no se guíe de acá del campus virtual, porque acá lo va a tener que hacer de forma manual, uno por uno, y ya lo haga en la planilla, que muchos también usan las planillas de Excel. Que le da un puntaje parcial, directamente le pongo 0 esa pregunta, y después la sumatoria, no, pero hay que hacer, la sumatoria automáticamente te lo toma el Excel. O sea, yo le corrijo el puntaje de una pregunta. Ahí le tiene que hacer un tengo que ir sacando uno por uno. No, después le hace a la columna de calificación la sumatoria de las otras columnas para poder solucionar eso. Si hay una función de suma de las columnas, y ahí puede solucionar un Excel. Pero hay que hacerlo. Una posible opción, ¿sí? Una posible solución. Si no, la otra forma es desde el campus virtual, de forma manual, ingresando a cada uno de los estudiantes, que es un trabajo bastante pesado por cada estudiante, y recalificando. Sí. Nosotros la otra vez hicimos así, pero eran pocos, en una mesa libre no eran muchos, pero... Marisol, yo le quiero decir a Carlos, cuando vos sacás el Excel, inmediatamente de haber terminado el tiempo del examen, porque tiene que ser en el momento, entonces ahí sí te van a aparecer los valores parciales, y vos en el Excel vas a poder corregir. Pero tiene que ser al instante de terminar el examen, para evitar lo que me ha pasado a mí,
que muchos alumnos, no muchos, 4, 5, se les desapareció el examen, pero yo lo había capturado en el momento. Entonces, gracias a eso he podido ponerles la nota. Entiendo. Gracias, Eugenio. Bien. Bueno, esa es la forma de bajar la planilla general del aula con todos los estudiantes que rindieron, y la forma de bajar la planilla individual de cada estudiante, que esta es una forma opcional, no es obligatoria, ni tampoco le decimos que lo hagan, solamente en casos de que, por ejemplo, el estudiante quiera visualizar su examen, y ustedes la manera que pueden, para no tener que, o sea, no tengan que mostrarle esta tabla completa, lo que ustedes pueden hacer es ir a la revisión del examen, que es lo que está en la pantalla que estamos viendo, a la tabla, debajo del nombre del estudiante, tenemos la opción que dice revisión del intento. Para cada estudiante, tenemos la revisión del intento que nos va a llevar las respuestas que dio ese estudiante para el examen. ¿Sí? Nos va a decir mucha información. La opción que eligió, si fue correcta, cuánto tiempo le llevó, a qué hora inició la respuesta. Y bueno, y toda esta información, que vemos que en este caso es de las 4 preguntas, podemos descargarla a través de la función del navegador que tiene la mayoría de los navegadores, que es imprimir, todos los navegadores en realidad, imprimir, y ustedes no tienen que seleccionar en este caso la impresora, lo que tienen que hacer es seleccionar la opción que acá ya está por defecto, el guardar como PDF. Entonces, de esta manera, ustedes ya tienen el examen de ese estudiante como para mostrarle de forma individual a ellos, o enviarle por mail en el caso de que ustedes quieran hacerlo de esa manera. Enviarlo tiene el inconveniente que ellos aprovechan para tenerlo, copiarlo y después ir pasándose, entonces te van arruinando el banco de preguntas. Porque ya exacto. Sí, es eso es lo que tiene problemático. Como de desventaja en mostrarle al estudiante cuál fue su error, porque bueno, lamentablemente acá aparece cuál es el banco de preguntas, las respuestas, y pueden ellos ir recopilando todas las preguntas que hay en el banco de preguntas. Bueno, con esto terminamos la explicación de lo que es la capacitación, y les queríamos dar algunas sugerencias. ¿Sí? Estas son recomendaciones que vienen desde UNT Virtual, ¿sí? para todos, que las voy a mencionar ahora. Cambiar la contraseña de aquellos docentes que tengan como contraseña el DNI, el tema de la seguridad, de la vulnerabilidad que estábamos comentando hace rato. Cambiar la contraseña, porque si ellos pueden saber o obtener su DNI de alguna forma, pueden ingresar a su cuenta del campus virtual, y de esta manera van a ingresar al aula con su rol docente, y pueden de esta manera ingresar al banco de preguntas. Siempre y cuando, bueno, ingresen con alguna cuenta del rol docente que esté matriculada dentro del aula. De otra manera, no puede ingresar el estudiante al banco de preguntas. Para cátedras masivas, la recomendación es que los exámenes no sean más de 250 estudiantes, ¿sí? Y que si crean turnos a los exámenes, siempre dejen un tiempo entre los turnos que sea de aproximadamente 30 minutos. Luego de que den a conocer la pauta del examen con anticipación a los estudiantes, y es justamente esto que nosotros escribimos en la descripción del cuestionario, que se refiere a la cantidad de preguntas, el tipo de preguntas, la fecha, el tiempo, la duración, si el cuestionario es de tipo secuencial o libre, si el cuestionario tiene puntaje negativo. Es importante que el estudiante sepa. Si ustedes al cuestionario, al examen, lo configuran con mucho tiempo de anticipación, está visible en el aula, no pasa nada, porque hasta el día que ustedes hayan configurado en la temporalización del cuestionario, los estudiantes no van a poder acceder a las preguntas.
y si es que ustedes tienen miedo y por eso lo mantienen oculto. Ustedes pueden configurar el cuestionario para que esté visible y esta descripción pueda ver el estudiante cuando ingresa al aula desde el día que ustedes lo configuran. Pueden dejarlo visible para que el estudiante pueda ver la descripción de lo que es el examen y sepa con anticipación más o menos de qué se va a tratar el examen. Bueno, luego la otra recomendación como buena práctica era lo que le acabo de explicar, que descargar las planillas de las notas al finalizar el examen. Y bueno, solicitar los informes del examen hasta 30 días posteriores, que esto es lo que UNT no virtual, como les comentaba recién Fernanda, ellos tienen un backup de los informes, o sea, informes de los cuestionarios de quienes ingresan y todas las modificaciones y todo qué usuario ingresa al cuestionario, pero solamente esa información la tienen por 30 días. Es decir, que pasados los 30 días esa información se elimina. En el caso de solicitar informes, que sean dentro de los 30 días posteriores al examen. Y por último, tenemos acá un enlace a lo que sería el canal, que ahora les muestro, canal de la Secretaría de Planificación e Innovación Universitaria, en donde están varios videotutoriales, que son muy cortitos, con todos estos temas que acabamos de ver de configuración de cuestionarios. Por ejemplo, acá tenemos la creación de preguntas verdadero o falso, de preguntas aleatorias y cómo editar el valor. Y son videos que no duran más de 5 minutos y están subidos en el canal. Así que bueno, en el caso de que ustedes tengan que configurar sus exámenes, pueden acceder al canal y fijarse, ahí están los títulos de los videos que los puede ayudar en la configuración de sus exámenes. Bueno, con esto, si es que no hay ninguna otra consulta, duda, doy por finalizado la capacitación. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, lo pueden escribir por el chat. Mientras tanto, les voy comentando a quienes están haciendo la capacitación que ya está activada la clase 5, ¿sí? La clase 5 de este curso que están realizando, herramientas para el diseño y la gestión de propuestas de enseñanza del derecho en entornos virtuales de aprendizaje. En esta clase 5 lo que vamos a ver son los recursos y actividades en entornos virtuales de enseñanza. Vamos a ver varias herramientas que tenemos disponible en Moodle como tarea, vamos a ver también cuestionario, pero ya como una herramienta para que podamos hacer actividades, vamos a ver taller y también herramientas externas a la plataforma. Recuerden que las clases duran una semana y cada clase tiene una actividad obligatoria que para quienes quieran certificar el curso tienen que tener aprobadas un 75% de esas actividades, ¿sí? A ver, estoy viendo, no sé, creo que no dejaron ninguna consulta. No, parece que no. Bueno, les damos las gracias. Este video va a quedar grabado también, si lo quieren consultar, si quieren ver alguna cuestión en particular, y bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Fer, no sé si querés agregar algo más. No, que eso estaba poniendo por el chat, que es lo que vos habías dicho, que lo vas a subir al aula para los que están haciendo el curso, pero los que no están haciendo el curso y han participado de la clase abierta, al llenar el formulario están sus correos, entonces le podemos enviar la grabación también por mail para repasarlo. Y por otro lado, Marisol, junto con el doctor también Blas, ellos están haciendo un acompañamiento en la carga de exámenes virtuales, entonces cualquier duda específica respecto a la programación de sus exámenes, lo pueden consultar para acompañarlos también en esa tarea. Así que bueno, eso como dato. Y también la semana que viene seguramente estamos preparando cartillas interactivas, digitales, que la podemos difundir tanto en el aula como por mail a todos los docentes para que les pueda servir como soporte, como documento, como instrumento
para repasar o sacarnos algunas dudas al momento que tengan que plantear sus evaluaciones. Ese aviso parroquial nada más. Bueno, damos por cerrada entonces la capacitación. Muchas gracias a todos, a todas por haber participado. Hasta la próxima.